Bueno, pues vamos a empezar ahora con esta siguiente sesión. Ya ha habido 3 esta mañana, desde que hemos empezado. Ha estado Iván Martín, ha estado Marcos Pérez, bueno, perdón, esta es la tercera, con Guillem Roig, del Value School Summer Summit, la escuela de verano de Value School en tiempos de coronavirus y de confinamiento. Lo hacemos online, gratis para todo el mundo. Guillem Roig nos dio hace muy poco un webinario que está en el canal de Value School de YouTube. Suscribíos al canal para estar al día de todos los contenidos que sacamos. El webinario del plan de pensiones, de invertir en planes de pensiones, fue sensacional. Es el típico producto que todo el mundo conoce en España, muchos tienen, y Guillem nos explicó si realmente es ventajoso, conviene o no. Todo en una sesión de 1 hora y media con un montón de información. Os remito a ella. Los que la visteis ya sabéis que Guillem es autor de un blog que también recomiendo, que se titula La hormiga capitalista, y es también cofundador de Valio. Y sobre Valio nos habló en aquel webinario, en la última franja, en el último tramo, en el turno de preguntas y respuestas. También nos remito a aquella información. Hoy nos va a hablar, como digo, de cómo vivir de las rentas con la regla del 4%. La ponencia será pues, de unos 30 a 40 minutos y luego tendremos un último tramo de coloquio con vosotros. Y lanzo la primera pregunta, Guillem. Cuando te refieres a vivir de las rentas, ¿de qué rentas estamos hablando? Por ejemplo, ¿rentas del alquiler o de un inmueble, o rentas de a lo mejor unos cobros de dividendos regulares que provengan de compañías? ¿De qué rentas vas a hablar? En este caso vamos a hablar de rentas provenientes de fondos de inversión. También valdría ETFs, que es una especie de fondo de inversión cotizado. Pero en este caso no nos centramos tanto en el alquiler, que quizás es más típico en España, y cuando pensamos una persona que vive de rentas, quizá lo primero que nos viene a la cabeza es eso, un alquiler, quizá también algunos dividendos. Pero en este caso iremos a hablar de fondos de inversión, que es una estrategia pues, que también cada vez está más de moda, y sobre todo en países pues, más como Inglaterra o Estados Unidos, pero cada vez también más en España. Entonces queremos hacer un poco el foco, ya que normalmente casi siempre hablamos de cómo empezar a invertir, cómo formar una cartera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cómo es la siguiente etapa, que es disfrutar de estas inversiones, que también es importante. Muy bien. Y una pequeña pregunta acerca de tributación. Yo sé que esto puede variar de país a país, pero en España, ¿cómo tributan estas rentas de las que nos vas a hablar en este momento? Si todo proviene de fondos de inversión, por ejemplo, tenemos que recordar que si retiramos, por ejemplo, 1.000 euros en fondo de inversión, no vamos a tributar por los 1.000 euros, sino solo por la parte que hagamos ganados. Es decir, imaginad que invertimos en un día 500 euros y al cabo del tiempo estos 500 se convierten en 1.000. Al retirar los 1.000, solo tributaríamos por los 500 de ganancia, de plusvalía, ¿no? Y aquí hay diferentes tramos en España: 19 está a 6.000 euros, 21 está a 50.000 y a partir de ahí 23. Y básicamente es eso, solo para la parte pues, de plusvalía, de rentabilidad. Muy bien, estupendo. Pues vamos a entrar ya, habiendo explicado el contexto, cómo tributan y a qué nos referimos con rentas, qué es y cómo se define esta famosa regla del 4%. Vale, genial. A ver, un segundo. Sí, vale. La charla básicamente está dividida en 3 bloques: una parte introductoria para entender qué es la regla del 4%, luego pasaremos a ver qué dice la teoría a nivel de estudios académicos, y finalmente veremos cómo se puede poner en práctica, tanto qué podemos hacer ahora para prepararnos como qué podemos hacer en el momento de vivir de rentas. Entonces, en la parte de introducción, como decía Luis Alberto, digamos que hay como 2 grandes formas de vivir de rentas, ¿no? Una más pasiva, que se caracteriza, por ejemplo, por las personas que tienen alquileres, que reciben pues, una renta en forma de alquiler, o las personas que tienen dividendos, ¿no? Que tienen una cartera de acciones, que las empresas de estas acciones reparten dividendos cada X tiempo y vamos recibiendo unas rentas que vamos a usar. En el caso de fondos de inversión, la estrategia es más activa, porque al final nosotros decidimos cuánto retiramos. No es lo mismo que nos vengan pues, 500 euros de alquiler, que nosotros activamente decidamos que necesitamos 500 euros cada mes para complementar una pensión o vivir de rentas. ¿Qué parte o qué ventaja tiene este tipo de inversión? Pues que es mucho más flexible fiscalmente, porque no es lo mismo, o sea, si nosotros necesitamos 1.000 euros al mes, retiramos esos 1.000 euros y tributaremos por esos 1.000 euros o por la parte de ganancias de esos 1.000 euros. En cambio, si tenemos alquileres, imaginad que nos entran 2.000 euros por alquileres, por eso solo vamos a usar 1.000, en sí es poco eficiente fiscalmente, porque vamos a tributar por 2.000 cuando realmente solo vamos a usar 1.000, ¿no? Esto lo que nos da es mayor flexibilidad fiscal y al final se traduce en poder alargar más esas rentas o tener una renta superior. La parte más negativa o desventaja es que es una forma de retiro más compleja, porque está en nuestra mano ser activo. Nosotros tenemos que tomar esa decisión de cuánto vamos a retirar cada mes o cuánto vamos a retirar cada año, y la clave de todo, lo que busca cualquier persona que viva de rentas, es que su vida no sobrevivir al dinero, es decir, que el capital dure más allá de nuestra vida, porque claro, si se termina antes de tiempo, pues
pues bueno, es una mala jugada. Claro, no queremos ni que ser el rico del cementerio, ¿no? Ni tampoco queremos que se nos agote cuando todavía nos queden años de vida por delante. Exacto. Entonces, si pensamos en cómo podemos hacer las estrategias, ¿no?, para vivir de rentas de nuestros fondos de inversión, podemos ver estas 4. Luego vemos cómo la regla del 4% encaja en estas 4 estrategias que podríamos decir así como básicas, ¿no? Por ejemplo, una forma de retiro es retirar pues, una cantidad fija cada mes. Por ejemplo, 1.000 euros. Pues retiramos 1.000 euros cada mes porque es quizá lo que necesitamos. Esto lo bueno es que es muy simple y tenemos muy claro que es una cantidad fija que no va a variar, pero por otro lado, si no medimos bien esos 1.000 euros, bueno, la cantidad de la que provengan, pues se podría terminar el capital antes de tiempo, ¿no? Además, en este caso no estaríamos aplicando la inflación. Otra forma de retirarlo de forma fija es en lugar de euros, porcentaje, ¿no?, en relativo. Por ejemplo, un 3% de mi cartera la retiro cada año. La parte buena es que es imposible que se termine el capital porque siempre será un porcentaje sobre algo más grande, algo más pequeño, pero siempre en relativo. ¿Cuál es el problema? Que también esto se tiene que medir bien porque si el porcentaje es demasiado ambicioso y supera, por ejemplo, la rentabilidad, el capital iría disminuyendo y cada vez ese porcentaje sería menos. Además, las variaciones, los retiros podrían ser diferentes porque no estamos hablando de una masa fija, sino que en función del mercado, en función del retiro, etcétera, pues será más grande o será más pequeño. Entonces, ese porcentaje podría ir variando. Y en este caso tampoco estamos aplicando la inflación. Otra forma de retiro es el rendimiento, que sería muy similar a dividendos, pero con fondos de inversión o ETFs. Hay fondos de inversión, por ejemplo, que son de distribución. Es decir, que los dividendos de las empresas que forman parte de ese fondo no se acumulan para hacer la bola más grande, sino que se reparten a sus partícipes. Entonces, esta forma es interesante sobre todo para aquellas personas que quieran dejar una herencia pues relativamente grande, porque nunca van a consumir el principal, nunca vas a consumir las participaciones o las acciones dentro del fondo, sino solo la rentabilidad, rendimiento de capital que cada año o cada X tiempo se genere, ¿no? Esto, bueno, también puede ser variable en función de las políticas de dividendos de las empresas y no tiene por qué aumentar con la inflación, aunque podría ser que sí. Y la última estrategia, quizás un poco más rebuscada, se basa en medir cuántos años de vida esperamos que tengamos y eso dependerá básicamente de nuestra edad. Por ejemplo, una persona de 50 años, su esperanza de vida son 35, ¿no? Pues lo que podemos hacer es sacar una parte de estos 35, uno entre 35, que sería un porcentaje también al fin y al cabo. De esta manera tampoco es posible que se termine el capital porque siempre es un porcentaje, pero sí que puede tendir a cero si nuestra esperanza de vida se alarga más de lo que en un primer momento se preveía, ¿no? Entonces, ¿dónde encaja la regla del 4%? Es una mezcla entre un retiro fijo, uno relativo y teniendo en cuenta que es muy importante la inflación. Ahora veremos en más detalle para que se entienda mejor, pero básicamente quedémonos con esta idea, ¿no?, que vamos a retirar con una parte más o menos fija y esto va a ir aumentando con la inflación. De nuevo, perdona que haga una puntualización importante. La inflación hay que tenerla en cuenta siempre, amigos, porque eso va a encarecer en un entorno de inflación aún creciente, como es el normal, ¿no?, el precio de la vida, el coste de la vida, con lo cual, sacando una misma cantidad siempre, veremos que poco a poco compraremos menos cosas con ella, con lo cual hay que ajustarla siempre con el alza del índice de precios al consumo, que es como se mide la inflación. Exacto. Entonces, ¿qué es la regla del 4%? Básicamente, la regla del 4% es una forma de simplificar al máximo la estrategia de retiro. Como decimos, es algo complejo, ¿no? ¿Cuánto sacamos? ¿Cuánto nos va a durar la inversión? Entonces, es una pregunta que es muy compleja. Lo que intenta es simplificar al máximo de forma que, como veremos más adelante, en base a unas ciertas variables, nosotros podemos medir y más o menos tener por seguro que el dinero nos va a durar pues todos los años de vida que nosotros tengamos, ¿no? Básicamente lo que hace es eso, es decir, qué porcentaje nosotros podemos retirar de forma segura de nuestras inversiones para que nos dure lo que dure nuestra vida, ¿eh? Que en los estudios suelen llegar hasta 30 o 40 años, porque si pensamos en un jubilado medio de 65 años, pues lo normal, o pues pensar que vivirá esa persona pues entre 30 y 40 años es bastante realista, ¿no? Entonces, básicamente por ahí se basan los estudios, luego veremos qué limitaciones tienen los estudios. Y otra forma de verlo o de nombrar a este tipo de reglas se llama Safe Withdrawal Rate, que básicamente es la tasa seguro de retiro. Es el porcentaje seguro que nosotros podemos retirar de nuestras inversiones año a año con la inflación y aseguraremos o tendremos con ciertas garantías de que nos va a durar el resto de nuestra vida. Entonces, vayamos a ver un ejemplo más concreto de cómo la aplicaríamos para ver exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Porque a veces el tema de inflación causa un poco de
de confusión. Imaginémonos que tenemos 100.000 euros invertidos en fondos y queremos aplicar la regla del 4%. ¿Qué pasaría? ¿Vale? El año 0 retiramos el 4% de 100.000 euros, que son 4.000 euros. Hasta aquí queda claro. Entonces, ¿qué pasa el siguiente año? El siguiente año ya nos olvidamos de lo que es el porcentaje, el 4%, y nos centramos en la cifra, 4.000, que es lo que nosotros hemos calculado que necesitamos pues, para vivir o para complementar una pensión, por ejemplo. Entonces, el año 1 ya es esos 4.000 euros más la inflación, que si asumimos que es del 2%, serían 4.080 euros. El siguiente año cogemos esos 4.080 y volvemos a sumarle la inflación, que en este caso sería 4.162 euros. Y así sucesivamente, de forma que nosotros, nuestro poder adquisitivo se mantiene estable, porque en un inicio eran esos 4.000 euros o lo que necesitamos eran 4.000 euros, y vamos sumando poco a poco la inflación. Deberíamos asumir lo que comenta Luis Alberto, el IPC en el caso de España, para que sea más realista. Quizá incluso un año no hay inflación, entonces no haría falta aumentarlo, o un año es superior al 2%, ¿no? Eso es ir viendo cada año, y como luego comentaremos, es importante ir haciendo cada año un pequeño análisis de estatus de cómo vamos y cómo se prevé que sea el futuro. Entonces ir ajustando el porcentaje de retiro, bueno, más que el porcentaje, la cifra de retiro, de acuerdo a esa regla o la estrategia que sigamos. Muy bien. Nos vas a explicar seguramente por qué es 4 y no 3 o no 5. Sí, básicamente eso lo veremos en más detalle después, pero es lo que han mostrado los estudios. Es decir, lo que han hecho los estudios es medir qué porcentaje, en medio de diferentes porcentajes, 1, 2, 3, 4, hasta 10%, y han mirado esto durante 10 años. ¿Qué pasaría si aplicamos la estrategia de esta forma, ¿no? Luego vemos que hay dos metodologías, pero normal lo que se coge es, vale, ¿qué pasaría si un jubilado aplica la regla del 4% en 1960 y sigue pues jubilado el 61, 62? Y esto durante los 100 años de histórico que tenemos, que normalmente se usan históricos de Estados Unidos, y se ve cuál es el porcentaje mínimo seguro, que de hecho es lo que mostramos aquí en esta gráfica. ¿Ves? Aquí hay los porcentajes 1, 2, 3, 4, y aquí se ve, por ejemplo, una persona que se jubila en 1935 tendría una tasa de seguro de retiro del 6%. Pero como no sabemos qué va a pasar en el futuro, nos ponemos en el peor de los casos y nos vamos aquí. El 4% hubiera sobrevivido en el peor de los casos, que sería una persona que se jubilase en 1965 aproximadamente. Luego vemos qué dicen los estudios, si esto es aplicable y un poco cómo lo podemos llevar a cabo nosotros, ¿no? Pero en términos generales, la regla del 4% viene de ahí. Muy bien. Julián te pregunta si se está retirando el 4% sobre la inversión inicial o sobre el patrimonio existente en cada momento. No, es como muestra aquí. El primer año sí, el primer año sería sobre el inicial, el 4%, si tenemos 100.000 euros, 4.000 euros, pero a partir del segundo año, al menos lo que muestran los estudios es, olvídate del porcentaje, céntrate en la cifra absoluta, 4.000 euros, y a partir de ahí vas sumando la inflación. Vale, muy bien, pues continuamos, Guillem, gracias. Genial. Entonces, claro, cuando nos preguntamos, ¿no? O entendemos un poco cómo funciona la regla del 4%, la mayoría de personas lo que siguiente se preguntan es, vale, ¿y cuánto voy a necesitar yo para poder aplicar esta regla, ¿no? Entonces, aquí hay una fórmula muy sencillita, tampoco vamos a entrar en mucho detalle, pero se basa en calcular cuáles son los gastos, digamos, brutos que necesitamos, porque imaginad que necesitamos nosotros 1.000 euros al mes. Esos 1.000 euros son netos, nos llegan ya netos. Entonces, necesitamos calcular cuántos son brutos, cuánto deberíamos retirar para que luego se conviertan en 1.000 euros. Y eso lo dividimos entre 4% o la tasa de seguro de retiro con la que nosotros nos sintamos cómodos, que luego veremos una diferente horquilla. Entonces, esta fórmula, si la pasamos a un ejemplo más concreto, por ejemplo, imaginad que gastamos 12.000 euros al año o necesitamos, por ejemplo, porque esto no es solo para independencia financiera o vivir de rentas exclusivamente, puede ser un complemento a esa pensión del Estado o a otras estrategias de rentas que tengamos, ¿no? Imaginad que necesitamos nosotros al año 12.000 euros netos. Asumimos unos impuestos del 21% y una tasa de retiro del 4%. Importante, estos impuestos del 21% es una simplificación, porque como hemos comentado antes, estos impuestos, aquí asumimos que todo esto debería pagar impuestos, pero no es así. Solo sería la parte de ganancias que tengamos de nuestros fondos. Pero para simplificar y para ser un poco más conservadores, porque tampoco sabemos con exactitud cómo van a ser estos impuestos en el futuro, yo prefiero hacer una simplificación más conservadora. Entonces, si esto lo trasladamos a la fórmula, serían 12.000 entre menos 21%, que 21% son los impuestos que asumimos, que tampoco sería el tramo exacto actual, porque hay de 19 a 23, pero para simplificar, y lo multiplicamos por 1 entre 4%. El resultado, en este caso, necesitaríamos 380.000 euros para tener unas rentas de 12.000 euros al año.
Entonces, importante, esta cantidad tiene que ser invertida y líquida. No valen tener un patrimonio, por ejemplo, una casa, un activo de 200.000 y en el banco en una inversión 180.000, ¿no? Sería la parte realmente de inversión que genera y que aumenta con el tiempo, que sería la cantidad a tener en cuenta. Entonces, ¿qué preguntas vamos a resolver? Ahora que más o menos tenemos claro qué es la regla del 4%, es, vale, ¿de dónde sale exactamente esta cifra? Si sigue siendo válida a día de hoy, ¿qué limitaciones tiene? Y por lo tanto, deberemos tener en cuenta de cara a su aplicación y cómo podemos llevarla a la práctica. Tanto lo que podemos estar haciendo ahora mismo para prepararnos, como lo que deberíamos hacer en el momento de vivir de rentas de cara al futuro. Entonces, pasamos a ver lo que dicen los estudios académicos. La cifra en sí sale de, bueno, los primeros estudios vienen de la mano de William Bengen y luego se repiten, hay los de Trinity University, varios autores empiezan a hacer estudios similares con metodologías también, bueno, diferentes para ver si esta regla realmente se sigue manteniendo o no a día de hoy. Como he comentado antes, hay como dos metodologías, tampoco hace falta entrar en mucho detalle, pero una es la que hemos explicado de rentabilidad histórica móvil, que seguimos una serie temporal tal y como ha pasado en el pasado, es decir, si la persona se jubila al año 60, pues qué ha pasado al 61, 62, 63, etcétera, que sería la imagen que luego veremos en la derecha, que aunque parezca muy compleja. Y el segundo método es lo que llaman simulación de Monte Carlo, que para aquellos seguidores de Nassim Nicolás Taleb es un tipo de simulación que le gusta especialmente porque puede generar escenarios que, si bien se basan en rentabilidades históricas, crea escenarios que son diferentes y pueden ser más optimistas o más pesimistas. Básicamente lo que hace la simulación de Monte Carlo es te coge la rentabilidad histórica pues, del año 1900, 1901, etcétera, hasta presente, pero luego lo desordena aleatoriamente y crea decenas de miles de escenarios donde quizá el primer año de rentabilidad es del 2000, el segundo del 1930, luego del 1960 y así sucesivamente miles de veces, lo que permite crear escenarios pues, totalmente aleatorios que, si bien se basan en una parte real que es el histórico, la base, pero luego pues, generan pues, esa aleatoriedad. ¿Qué dicen los estudios? El resultado de los estudios básicamente siempre es el mismo, es qué porcentaje de éxito acaba teniendo una estrategia en concreto. Es decir, qué porcentaje de personas terminarían con el 100% de éxito bueno, que no es decir, qué porcentaje no se les acabaría el dinero, ¿de acuerdo? Si es el 100% de éxito, significa que el 100% de veces esas personas no se les terminaría el dinero. Entonces, en esta imagen que parece tan compleja, ¿no? Con tanto ruido, básicamente lo que es cada línea gris significa una persona que se ha jubilado, por ejemplo, pues el año 1900, en 1901, cada uno. ¿Qué hubiera pasado? ¿No? Si aumenta, es que su patrimonio hubiera aumentado aplicando la regla del 4%. Si baja, es que habría disminuido. Los rojos son los que realmente se les acaba el dinero al cabo del tiempo, que en este caso sería casi un 3%. Esto no viene en ninguna historia, solo un gráfico ilustrativo, pero para que veáis un poco de qué se trata. Entonces, si vamos ya a un estudio real que se ha hecho, se mostraría una tabla como esta. Es un poco compleja, pero que veréis que luego es más fácil de lo que parece. Imaginad que esta tabla en realidad está partida en dos columnas para que se vea mejor, pero sería una tabla pues, completamente recta, ¿no? Entonces, es una tabla un poco particular porque tiene tres ejes, ¿de acuerdo? El primer eje es la tasa de seguro de retiro, que es este porcentaje de aquí, esta fila, 3%, 4%, este es lo que hemos usado nosotros, 5, 6, hasta 10%, que sería pues muy agresivo, ¿no? Luego tenemos otro eje que son el tipo de cartera, digamos, el riesgo que asuma la cartera, que es esto que pone 100% stocks, 75%. Por ejemplo, esto sería una cartera de 100% renta variable, esta de 75%. Aquí a la derecha 50%. Y así está una cartera totalmente configurada con renta fija únicamente. Y el tercer eje son los años que esperamos que nos dure o vivamos durante la jubilación, ¿no? Desde 15 hasta 40 años. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? ¿No? Porque la verdad es que la primera vez que la ves cuesta un poquito si no estás acostumbrado. Por ejemplo, si nos vamos al primer valor de arriba a la izquierda del todo, que pone un 100, significa, esto es, una persona con una cartera 100% renta variable, que ha aplicado una tasa de retiro, una estrategia del 3% y que va a vivir 15 años. Se espera que viva 15 años. En este caso, el 100% indica que históricamente, con los parámetros que ha usado este estudio, el 100% de veces esta persona hubiera podido durar o vivir los 15 años sin que se terminase el capital.
¿de acuerdo? Entonces, con esta estrategia. Nos vamos al 4%, que es al final lo que pone nombre a esta regla, ¿no? Si nos vamos a una cartera 100% de renta variable, vemos que para 15 y 20 años hay un 100% de éxito, ha sido infalible. Para 25 ya empieza a fallar un poco más, 2%, y luego para periodos más largos empieza a fallar más. Luego nos podemos ir a una de 65% o 50%, que en este caso, para esta regla del 4%, sí que sería, para un periodo de 30 años, sí que habría sido 100% exitosa. ¿Vale? Entonces, esto ya lo que te permiten el tener tantas configuraciones es ver, vale, con qué tipo de cartera nosotros nos sentimos cómodos, qué edad tenemos y, por tanto, qué esperanza de vida podemos asumir. Por ejemplo, una persona de 60, 70 años, pues 30 años podría ser adecuado. Y luego, qué tasa de retiro vamos a usar, ¿no? En base a estas variables podemos ver qué riesgo estamos asumiendo en base a los datos históricos. Oye, Entonces, Guillem, perdona, en tu blog seguramente podrán los amigos interesados encontrar calculadoras, ¿verdad? Porque este tipo de simulaciones se pueden calcular, cada uno mete sus parámetros y la calculadora con este histórico de backtesting a lo mejor te puede dar un resultado para tu configuración particular, ¿cierto? sí, básicamente hay una calculadora, no es que use exactamente estos datos, pero permite hacer, sobre todo la calculadora está enfocado a decir, vale, ¿cuánto voy a tardar en llegar a esa cifra? ¿No? No te dice si tienes que sacar un 3, un 4, un 5, sino dices, vale, yo después de ver estos estudios creo que me sentiría cómodo con X porcentaje, voy a ver cuánto voy a tardar en alcanzar un nivel de patrimonio tal para que pueda aplicar este porcentaje y pueda vivir completamente de rentas. También te pregunta Francisco si en la tasa de retiro de la tabla está incluida la inflación. Exacto, sí, sí, sí. Todos los estudios que se han hecho al respecto usan la misma estrategia, digamos, que he contado antes, que sería el primer año se aplica, por ejemplo, un 4 y a partir de ahí la inflación. ¿Qué pasa? No usan la inflación, digamos, media, el 2%, sino la real de cada año del histórico, que hace que aún sea más preciso. Porque hay años, desde 1926, que ha habido una inflación pues, muy superior al 2% y, por lo tanto, es importante tenerla en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué limitaciones hay que tener en cuenta, ¿no? para interpretar y al final aplicar estos estudios? Y es importante porque al final nos estamos jugando mucho, al final vale, ¿qué calidad de vida vamos a tener? ¿Nos va a durar pues, todos los años, etcétera? Entonces, es importante pues, entender bien cómo se han hecho los estudios y, ante la duda, yo abogo por ser más conservador. Entonces, la principal limitación que yo veo es que se usan únicamente, o en la mayoría, índices americanos. ¿Cuál es el problema, entre comillas? Que estos índices han sido muy rentables históricamente. Sí que es cierto que han tenido periodos también de grandes crisis y esto también se tiene en cuenta en el modelo, pero de media han sido bastante rentables. Entonces, ¿podría ser que la rentabilidad mundial o de nuestras inversiones siga el mismo histórico que los índices americanos pasados? Sí, pero yo lo veo quizá un poco menos probable que se cumpla, ¿no? El segundo punto es que no tienen en cuenta las comisiones, porque en sí utilizan un índice bursátil que es básicamente una cesta de acciones y ahí no se le aplica ningún tipo de comisión. ¿Qué pasa? Aunque invertimos en un fondo indexado, que es lo más parecido a un índice que existe, digamos que ahí hay un cierto decalaje, un cierto track record que no es exactamente igual porque hay una comisión. Otro punto importante es en el momento en el que estemos de mercado, ¿no? Imaginemos, pues ahora, por ejemplo, estamos en un mercado en donde los valores, las cotizaciones están elevadas. Entonces, que es probable que en el futuro estas cotizaciones no sean tan elevadas, es decir, que tienda, si entendemos o nos creemos la regresión a la media, es probable que las rentabilidades de cara al futuro sean un poco menores a las que han sido históricamente, ¿no? Otro punto importante es que normalmente los estudios no tienen en cuenta si queremos dejar un legado, que en muchos casos es así, ¿no? Si queremos dejar una herencia, simplemente se fijan si se termina o no el capital. Entonces ahí, si nosotros queremos dejar un legado, deberíamos dejar un margen también para poder tener un colchón más asegurado que podemos dejar a nuestros hijos, nuestros nietos o quien queramos. Y finalmente, que esto ya es más particular, es que los estudios llegan normalmente a 30 40 años. ¿Qué pasa? Para personas que sigan el movimiento FIRE, que es la jubilación temprana, quizá esto se queda un poco corto, porque si una persona que se jubila a los 40 años, quizá espera pues, vivir quizá 50 o 60 años. Entonces aquí los estudios se quedan un poco más cortos y hace que deberíamos ser más conservadores en caso de seguir esta estrategia. Muy bien. Dos cositas nada más. El movimiento FIRE,
como ha mencionado Guillem, eso es un acrónimo del inglés, significa Financial Independence, independencia financiera, Retirement o Retire Early, retiro o jubilación temprana, ¿de acuerdo? Como les gusta mucho hacer acrónimos, pues han puesto esto del movimiento fuego, vamos, significa eso. Álvaro te pregunta, Guillem, por el CAPE. Esto que pones en la diapositiva, ¿qué significa CAPE? CAPE es una ratio financiera que la puso de moda Robert Shiller, que es un premio Nobel de Economía, que básicamente, si conocemos lo que es el PER, que básicamente es el Price Earning Ratio, que lo que mide es cuánto caro o barata está una acción cotizada, ¿no? En función de sus beneficios, un CAPE más alto, lo que hace el CAPE es coger el PER, pero llevarlo a nivel cíclico, a 10 años. Entonces, mide si una acción está cara o barata en base a la media de beneficios de los últimos 10 años ajustada por la inflación. Es un PER a 10 años, básicamente. Entonces, lo que nos dice el CAPE, si lo miras a nivel índice, a nivel mercado, nos dice si un mercado está caro o está barato. ¿Qué pasa? Si un mercado está caro o tiene un CAPE alto, lo que podemos esperar es que de cara al futuro este CAPE se vaya revertiendo la media y por lo tanto indica que la rentabilidad quizá no sea tan alta como ha sido anteriormente. Si nos jubilamos en un CAPE muy bajo, lo que podemos esperar que un CAPE muy bajo sería, por ejemplo, después de una crisis, porque han bajado mucho las cotizaciones y por tanto el precio-beneficio es más bajo. En este caso, podríamos ser más optimistas y coger una ratio de una tasa de seguro de retiro más alta porque se espera que, revertiendo la media, la rentabilidad de los próximos años a largo plazo, nunca a corto, sea pues mayor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son las principales conclusiones que eso ya a nivel personal he sacado de los estudios? En mi opinión, el 4% es un poco optimista, al menos para el caso de España o personas que no inviertan directamente todo en Estados Unidos, porque al final, como hemos dicho, pues hay una comisión que hay que tener en cuenta, es probable que la rentabilidad no sea tan elevada como ha sido anteriormente. Entonces, yo, si tuviera que jubilarme a día de hoy, también dependiendo de la edad y la capacidad de ser flexibles, que luego lo comentaremos como un punto muy importante, yo me sentiría más cómodo con un 3,5%. Esto, como digo, hay que revisarlo año a año, porque luego es posible que si vemos que nuestro capital va aumentando mucho, es probable que luego podamos aumentarlo. Pero partiendo del primer momento, yo preferiría quedarme con una cifra que no es tanto de 4, sino más cercana al 3%. Un punto importante es que el riesgo cero no existe. Hemos visto en el estudio pues, que había históricamente un 100% de éxito en algunas configuraciones, ¿no? De rentabilidad, de tasa de retiro, de edad, etc. Aunque históricamente el riesgo haya sido cero, esto no significa que en el futuro vaya a ser igual, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto es un histórico, veremos qué pasa en el futuro, es un punto de referencia muy bueno, pero aún así el riesgo cero no existe y valdrá la pena pues, cada año revisarlo para ver si seguimos un camino adecuado o quizá estamos retirando demasiado capital. Y nada, para terminar las conclusiones de los estudios, tener en cuenta que el riesgo de que el capital se termine es menor cuando, uno, la tasa de retiro es menor, porque estamos retirando un porcentaje menor de la cartera, estamos drenando menos capital de la cartera y por tanto es más probable que dure más años. El segundo, cuando el horizonte temporal es más corto, puede asumir más riesgo, aunque parezca lo contrario, una persona con 65 años que una que se jubila con 40, ¿no? Si asumimos que solo va a vivir de rentas, porque el tiempo que va a vivir y que ese dinero tiene que financiar su calidad de vida, pues es mucho mayor y es más probable que se acabe terminando. Y finalmente, cuando la mayor parte, o al menos el 50%, está en renta variable. Si queremos vivir de rentas, no podemos elegir estrategias muy, muy conservadoras, porque si no la cartera no podrá, digamos, compensar esos retiros que vayamos haciendo. Tiene que ir generando, ir revalorizándose con el tiempo. Y de ahí depende también de la configuración, de los años que tengamos que vivir y tal, pero al menos un 50% sería recomendable. Claro, sobre esto Miguel tenía una puntualización, dice que el interés que genera esa inversión se podría decir que asumiría la cantidad que se retira mensualmente. Acabas de apuntar a eso, ¿no? A una cartera de activos que te generen por lo menos lo que vas a retirar. Sí. Sí, es más o menos así, aunque sí que es cierto que hay escenarios donde nos jubilamos y el mercado empieza a bajar o la rentabilidad está por debajo de ese 4%, que aún así, si luego más tarde se compensa, podríamos terminar con un capital incluso superior. Entonces, no tiene por qué cada año ser superado al 4%, porque es la gracia, si no estaríamos ante una estrategia pues, muy variable. La gracia es fijar una cantidad y que podamos ir retirando poco a poco, cubriendo nuestros gastos o lo que necesitemos para evitar eso, depender completamente de la rentabilidad de un mercado que haga cada mes o cada año para financiar nuestra calidad de vida. Estupendo, gracias.
Entonces, ya pasando a la parte, a la parte práctica, dos principales conclusiones, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Donde seguramente la mayoría de personas nos encontremos, ¿no? Que es la fase de acumulación, de ir ahorrando, ir invirtiendo y demás. El primer consejo que yo daría es, bueno, primero, invertir con sentido común de forma diversificada y a largo plazo, ¿vale? Nada de intentar hacernos rico rápido o buscar rentabilidades que realmente son, pues, están fuera de mercado. Además, y aquí en España es bastante importante porque muchas veces, también por el hecho de dejarnos seguramente asesorar por el banco, las carteras que elegimos son bastante conservadoras. Entonces, si elegimos carteras conservadoras, como hemos visto antes, aunque sea en la fase de acumulación, que aquí no tenemos que vivir de rentas, no tenemos que hacer retiros en principio, es importante que la renta variable sea, pues, mayoritaria o sea importante, significativa en la cartera, porque si no va a ser mucho más complicado pues llegar a esas cifras que hemos comentado antes para poder vivir de rentas, ¿no? Aunque sea solo para complementar una posible pensión. Otro punto importante es ir preparando el terreno para la optimización fiscal. Eso puede ser, por ejemplo, también invertir en un plan de pensiones o invertir en varios fondos de inversión. ¿Por qué? Porque si tenemos varios fondos de inversión, en el momento de retirar, si uno, por ejemplo, está dando ganancias o otro está dando pérdidas, esto es un poco más complicado, ¿eh? Pero para simplificarlo, lo que podemos hacer es compensar pérdidas con ganancias de forma que lo que retiremos sea casi o no pague impuestos prácticamente, ¿no? Porque compensamos unas pérdidas con unas ganancias. Y esto para Hacienda es como que no hemos ganado nada. Todo es quizá un pelín más complicado, pero bueno, digamos que hay que ir pues diversificando y mirando otros vehículos que también nos permiten jugar más con la fiscalidad, sobre todo porque no sabemos cómo será la fiscalidad en el futuro. Otro punto interesante y también quizá un poco lógico es planificar bien a nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo, ¿no? A largo plazo si pensamos en la jubilación, independencia financiera, pero también es importante corto y medio porque al final el tipo de objetivos que vayamos alcanzando a lo largo del camino tendrá un impacto a largo plazo, ¿no? ¿Qué pasa si compramos una casa o irnos de alquiler? ¿Qué pasa si nos compramos un coche o tal, o hacemos un viaje o lo que sea? Entonces, estos objetivos al final también tendrán impacto en cuándo vamos a conseguir esa cifra para poder jubilarnos o poder vivir de rentas. Otro punto interesante que se pone mucho de relieve, digamos, en el movimiento de independencia financiera y demás, y es aumentar mucho la tasa de ahorro, ¿vale? Porque es importante, lógicamente, cuanto más porcentaje de nuestros ingresos ahorremos, más pues podremos acumular, ¿no? Imaginemos que cobremos 2.000, pues si cobramos 2.000 y ahorramos 100 versus ahorrar 500, pues estamos ahorrando 400 más. Cada mes nuestro patrimonio pues crecerá 400. Pero la parte interesante es que también estamos viviendo con menos dinero y por lo tanto, como nuestro estilo de vida ya no cuesta 1.900 euros, sino cuesta 1.500, tendremos que ahorrar mucho menos para alcanzar ese capital que nos permita cubrir nuestros gastos en forma de renta, ¿no? Digamos que tiene la parte de acumular más y necesitar menos. Todo esto, y intento remarcarlo también porque es importante, es que es un equilibrio, ¿no? Que también tenemos que disfrutar del presente, que no vale la pena sacrificarnos muchísimo ahora el presente por un futuro que nunca llegará. Entonces, la gracia de todo esto es elegir una tasa de ahorro y una parte de inversión que nos permita pues, estar cómodos, tener una vida pues, feliz, completa, como nosotros queramos, pero al mismo tiempo pensar también en el futuro para ir creando ese patrimonio que nos permitirá vivir de rentas. Si nos vamos a la segunda fase, que quizá aquí hay menos personas, pero también es importante tener en cuenta, el punto más clave para mí y que no tienen en cuenta los estudios es que tenemos que ser flexibles. ¿Qué pasa? Los estudios en sí dicen, vale, retiras 4% el primer año, que son 4.000, por ejemplo, y luego vas sumándolo a la inflación, ¿no? Pero ¿qué pasaría si un año pues baja mucho la bolsa, las cotizaciones, etcétera? Es probable que nosotros intentemos pues ajustar ese capital, ¿no? Esa renta. Entonces, básicamente se trata de eso, de intentar ser flexibles y revisar cada año un poco la estrategia para ver si podemos permitirnos incluso sacar más o incluso tenemos que ajustar un poco, modular esa renta para aumentar las posibilidades de que esa renta dure toda nuestra vida. Que hay diferentes estrategias como Python Klinger, reducir, si baja 20% las cotizaciones, reducir un poco 20%. Hay muchas estrategias y quizá lo mejor es contar con la ayuda de una persona que planifique y entienda cómo funciona, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos que ser completamente rígidos, sino modularnos un poco a lo que esté pasando, ¿no? Que esto quizá quiere decir retirar incluso más si nos lo podemos permitir. Otro punto importante que nos permite también conocer nuestro nivel de riesgo es, vale, ¿cuáles son nuestras redes de seguridad? Tenemos una pensión que siempre vamos a tener,
tenemos una vivienda que en caso pues muy desfavorable podríamos vender o crear una hipoteca inversa, lo que sea. Tenemos familia que nos puede ayudar o podríamos incluso, si somos jóvenes, volver a trabajar. Esto nos permite preguntarnos, vale, ¿cuánto riesgo podemos asumir? ¿No? Si tenemos muchas redes, quizá podemos llegar a un 4, incluso más por ciento, porque sabemos que si realmente se nos acaba el dinero o las cosas van mucho peor, podríamos pues contar con otras redes. O que pasaría en el peor de los casos. Otra parte importante de cara al cálculo es, vale, tener muy claros nuestros gastos a futuro, ¿no? Cuáles son los mínimos que nos podemos permitir, en cuáles estamos cómodos y cuáles serían los ideales para vivir pues, la vida que nosotros queramos. Además, como he comentado, 4% es probable que sea optimista, menos en algunos casos, y quizá deberíamos, si lo tuviéramos que hacer hoy, modularlo un poco, rebajarlo un poco. Luego, potenciar al máximo la optimización fiscal, que esto también es un poco complejo y quizá nos venga bien contar con un asesor fiscal, porque al final nos puede, o sea, optimizar los impuestos al final lo que nos permite es acabando teniendo lo mismo, pero drenando menos el capital, ¿no? Pues si necesitamos 12.000 euros, que los 12.000 brutos pues sean lo más cercanos a esa cifra. Luego también revisar anualmente, no se trata de hacer un plan y olvidarnos y ir retirando, sino que cada año revisando porque las cosas pueden cambiar y ajustar el plan pues nos puede, por un lado, aumentar nuestra calidad de vida y la tasa de retiro que podamos retirar o ajustar y maximizar nuestras posibilidades de que el dinero dure toda nuestra vida e incluso deje un legado. Y finalmente, lo que siempre comentamos, ¿no? Que en el caso de personas que están viviendo de rentas o en jubilación, es aún más importante que es tener el famoso colchón de seguridad o colchón de emergencia, ¿no? Que básicamente es decir, cuántos gastos tengo en líquido, en la cuenta corriente, cuántos meses de gastos tengo, ¿no? En el caso ya de personas que viven de rentas, quizá es bueno subirlo para tener mucha más flexibilidad que podrían ser 24 meses, ¿no? Que si gastamos 1.000, tener 24.000 euros en el banco para, bueno, ajustar y estar al final mucho más tranquilos. Y básicamente eso era la charla, espero que haya sido muy útil y tenéis ahí el enlace del blog y el enlace de Valio, que es un planificador financiero gratuito, y también las cuentas de Twitter por si queréis seguirnos. Qué bien, muchísimas gracias por ajustarte tan bien al tiempo que te hemos asignado, Guillem, y vamos con las preguntas, que nos quedan todavía unos minutos para responder algunas. José Alayón te dice, el punto negativo que le veo a la estrategia de los fondos de inversión es que, o sea, de aplicar el 4% sobre una cartera de fondos, es que si te toca un mercado bajista al comienzo de los reembolsos, tu patrimonio sufre bastante. Es decir, se refiere al momento en que empiezas a retirar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos evitar esto? ¿O habría que esperar a que volviese a subir un poco la bolsa para empezar a retirar de ese capital? Sí, aquí hay un concepto que se maneja bastante en los estudios que se llama Sequence of Return Risk, que básicamente es el riesgo de la secuencia de rentabilidad. No es lo mismo que nos jubilemos y tengamos 10 años buenos y 10 años malos, que nos jubilemos y tengamos 10 años malos y 10 años buenos, ¿no? Porque si al inicio nuestro patrimonio empieza a caer mucho, es muy posible que no llegue a recuperarse, ¿no? Porque ya es mucho menor y sea mucho más complejo porque estamos retirando y esa es la parte clave. En el caso que pase, y es un riesgo real, ¿eh? En muchos casos se acaba recuperando, como vemos, hay simulaciones y el 90 y pico por ciento o 100% de los casos hay históricos donde han tenido crisis por el medio, donde han empezado en crisis, etcétera, y aún así han acabado sobreviviendo. La clave aquí es lo que decía, la flexibilidad y el revisar año a año el plan, porque al final es la única forma de minimizar ese riesgo. No, claro, si realmente tenemos la posibilidad, imaginad que alguien se jubila pues, antes de la crisis, ¿no? que estamos viviendo, pues quizá sería bueno pues, plantear otra vez la estrategia, quizá si puede volver a trabajar porque es joven, quizá plantearlo o buscar otras vías de ingresos adicionales o simplemente rebajar mucho su nivel de vida para que se estabilice el mercado y luego poder seguir retirando de rentas como estaba planeado en un inicio. Muy bien. Preguntan también por aquí, Francisco, que si esta misma regla te dice, ¿la puedes aplicar a tu cartera de acciones? ¿Sumas los dividendos más un porcentaje X para llegar al 4%? Poder se puede, pero es un poco más complicado, porque es que al final, claro, tendrías que estar vendiendo acciones, aquí hay un tema de la comisión, deberías tener una cartera de acciones también muy diversificada, es un poco más complejo. Yo creo que para acciones tiene más sentido el tema de dividendo, o sea, al final se puede aplicar, ¿eh? No, es aplicar un poco y al final estos estudios son índices, que un índice no deja de ser una cesta de acciones muy diversificada, ¿no? Pero digamos que a nivel logístico operativo es un poco más complicado, pero poder se podría hacer. De acuerdo. Hay otra pregunta, dice,
Está muy entredicho en Estados Unidos ahora el 4% de Safe Withdrawal Rate, de la tasa segura de retirada, por la bajada del 20% del COVID, que hemos visto esos desplomes. ¿Cómo ves el planteamiento post-COVID en retirados en los últimos años con su número ahora reducido un 20%? Es decir, un jubilado que está ahora en plena bajada del COVID Claro. y del 20% que, bueno, si le afecta mucho o no, ¿cómo lo ves? Claro, una persona que, como hemos dicho, ¿no? que se acaba de jubilar, evidentemente está en un escenario muy negativo y probablemente si fuera pues, yo mismo una persona cercana, sería bueno revisar un poco la estrategia, ¿no? Decir, vale, ¿cómo está tu cartera? ¿Qué porcentaje estás retirando ahora mismo? ¿Cuál es el riesgo real que tienes? ¿No? Porque eso se puede medir también y a partir de decir, vale, podemos rebajar nuestro nivel de vida, podemos tomar algunas decisiones que nos permitan quizá maximizar las posibilidades. Podemos incluso generar algún tipo de ingreso adicional o volver a trabajar, ¿no? Dependiendo también de la casuística de cada persona. Entonces, en este momento que es bastante crítico y no sabemos cómo va a evolucionar, claro, post-COVID no sabemos cómo va a ser, vale la pena ser lo más prudentes posible. Muy bien, Antonio pregunta, bueno, y reflexiona. He leído por ahí que la regla del 4% era más o menos fiable hace unos años, cuando la rentabilidad de la renta variable ha sido tremenda, pero que en periodos con crecimiento más vegetativo es bastante arriesgado echarse en brazos de esta regla. Exacto, es lo que decía. Yo ahora mismo no me sentiría cómodo aplicando el 4% como tal, sino una cifra más cercana al 3%, pues por las cosas que hemos comentado, ¿no? Históricamente tenemos rentabilidades muy altas, quizá el S&P 500 hasta el 9%. No sabemos cómo va a ser en el futuro, pero por las cotizaciones y los valores actuales, da que pensar de que va a ser un poco menor o menor a la histórica y por lo tanto tiene sentido rebajar esa regla, ese porcentaje de tasa de seguro de retiro para ser más conservadores. Javier te plantea, siendo el importe de retirada anual un fijo en euros más un variable, la inflación, por favor, desarrolla el impacto de la inflación. ¿Cómo ajustar el 4% según la inflación? Claro, teóricamente las acciones bueno, son un hedge, ¿no? Contra la inflación, porque si suben los precios suben de las empresas y las empresas en sí generan más ingresos, podría aumentar su cotización. Digamos que estaría como descontado o implícito en la cotización. Entonces, lo que muestran los estudios, en este caso, a no ser que sea una cosa muy extrema, muy excepcional, o por ejemplo, nuestras inversiones sean de una región concreta donde hay inflación o digamos que está separada la inflación que estamos sufriendo nosotros con los gastos versus las acciones y los activos que tenemos, digamos que no esté aparejado, aquí podría haber problemas, pero en sí, si la inflación es más o menos normal, no debería generar algún tipo de problema, porque de hecho los estudios lo tienen en cuenta y hay periodos donde la inflación ha sido pues, muy superior, ¿no? a la que estamos acostumbrados a día de hoy. Muy bien, José Naranjo pregunta, ¿qué es más recomendable, hacer las retiradas de forma mensual, semestral o anual? Y hacerlo cuando toca, aunque haya caídas del mercado, o adaptarse al mercado. Claro, aquí, a ver, sí que hay un tema de que si lo hacemos anual, ¿qué pasa? Hay un dinero que pasa a estar en nuestra cuenta corriente y deja de estar invertido, ¿no? Y que en sí mismo podría hacer retiradas. Aquí es buscar un poco el equilibrio entre comodidad de la persona que lo está haciendo y la posible coste-oportunidad que tenemos. También hay una parte importante, es a nivel fiscal, ¿no? Sobre todo cuando jugamos con diferentes vehículos, de quizá un año retiramos solo el plan de pensiones, otro de fondos de inversión, que esto ya es más complejo, pero que nos permitirían, digamos, ajustar mucho más la fiscalidad. Tampoco el impacto no es muy elevado el hecho de retirarlo de golpe o mes a mes, pero sí que es interesante. Yo sería partidario de mes a mes o trimestre a trimestre. En caso de que haya bajada, sí que podemos tirar un poco del fondo de emergencia, que por eso es también más elevado, ¿no? Y que luego lo podemos recargar en momentos donde las cotizaciones, la bolsa suba más. Muy bien, Sebastián hace una reflexión, pregunta en la cajita del chat, dice, ¿cómo se comportaría la regla del 4% si el capital está mayoritariamente en planes de pensión? De los que ya hablamos en el webinario al que recomiendo que vayáis, dada la diferencia de fiscalidad entre planes de pensión y fondos de pensión. Fondos Claro. de pensión quizás de inversión, querrá decir. Sí, a ver, aquí hay dos temas. Uno es el activo, digamos, subyacente del plan de pensiones, si es un buen fondo de inversión o una buena cesta de acciones, porque si es un mal
plan de pensiones, como son la mayoría en España, pues hombre, no sería muy adecuado básicamente porque la rentabilidad es muy modesta, ¿no? Esta es una parte que al final podemos tener buenos planes de pensiones que sean rentables a largo plazo y bien diversificados. Digamos que eso dependerá del tipo de plan de pensiones que tengamos, igual que puede depender del tipo de fondo. Y luego la parte de fiscalidad. Aquí la parte de fiscalidad dependerá de nuestras necesidades económicas, porque, por ejemplo, lo que comentábamos el otro día en planes de pensiones, podemos retirar a día de hoy, tal y como está la fiscalidad, más de 13.000 euros al año sin pagar un solo euro de impuestos. Por lo tanto, en este caso, si nuestras necesidades de renta es 13.000 o un poco superior, en este caso nos beneficiaría el tener un plan de pensiones. Si tenemos muchos gastos y quizá tenemos que retirar 20.000, 25.000, 30.000 euros, aquí ya se tendría que ver en más detalle porque es posible que un plan de pensiones no sea tan adecuado. Pero si son importes más o menos bajos, el plan de pensiones superaría con creces los fondos de inversión. Muy bien, pues Guillem, menuda sesión más estupenda, clavada en duración y en contenido ajustado. Se nos han quedado 19 preguntas y subiendo, porque es que es un tema que nos afecta a todos. Yo os recomiendo que vayáis al blog de Guillem a leer los artículos que están muy trabajados, muy bien, donde vais a encontrar sobre esto y otros temas súper interesantes que debemos conocer para gestionar bien nuestras inversiones a largo plazo. Si os ha gustado el contenido, os animo siempre a que vayáis al canal de YouTube y os suscribáis, que tenemos un montón de vídeos súper chulos, y que nos apoyéis para continuar esto a largo plazo, Value School, ofreciendo programas gratuitos como este, online y presencial en Madrid, haciendo simpatizantes en la página web, valueschool.es/simpatizantes, para que esto sea sostenible a largo plazo. Guillem Roig, es un placer como siempre tenerte por segunda vez en este caso, ojalá sean muchas más en Value School. Muchísimas gracias. Muchas gracias y cualquier duda pues tenéis el blog o me puedes contactar por diferentes canales que tengo habilitados. Así que nada, un placer y espero que haya sido útil. Gracias. Y a todos vosotros os espero en las siguientes sesiones. Seguimos ahora a la 1. Tenemos una charla sobre coyuntura macroeconómica con Manuel Llamas. Los que estéis en España y os interesa saber qué nos depara el futuro en la economía para la inversión, apuntaos a la sesión que empieza dentro de 15 minutos. Todo lo vamos a publicar. Diapositivas, podcast, vídeo, para que lo podáis ver y rever tantas veces como haga falta. Fernando, Paz, Sergio, todos, muchísimas gracias y os vemos, si os pasáis, dentro de 15 minutos en la siguiente sesión del Value School Summer Summit. Hasta pronto.